hizo como tal. Como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales, a la segunda clase del curso de MAPEL, nivel 1, 2 y 3. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y docente universitario. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la capacitación. De acuerdo. Dar la bienvenida a quienes nos están siguiendo pues por las páginas de fanpage del Grupo Educativo Capacítate Perú, quienes han tenido pues a bien invitarme, ¿no?, para poder ser parte de este curso de materiales, manejo de sustancias y materiales peligrosos, ¿no? Estamos llevando a cabo el segundo módulo. En tal sentido, pues, estaremos nosotros desarrollando, ¿no?, el manejo, ¿no?, de cómo se realiza, cómo se identifica todos los materiales peligrosos y asimismo también el proceso de la disposición de estos, ¿no? Con ello, también estaremos viendo nosotros el proceso, ¿no?, de cuáles son los cuidados que hay que tener en esta situación, ¿no? Para ello nosotros, pues, en la clase anterior, ¿no?, habíamos visto, ¿no?, un poco la clasificación según, pues, cómo el libro naranja, ¿no?, a través de cómo a través de las 9 clases, ¿no?, que se había desarrollado y dentro de ellos, pues, las subclases, ¿no?, que tienen identificado, cada uno de ellos hemos desarrollado. Hemos visto los pictogramas, ¿no?, cómo se identifican de acuerdo a los colores, de acuerdo a las formas, ¿no?, para qué sirven cada uno de los colores en el caso de sustancias peligrosas, ¿no? Y también hemos visto, pues, el diamante de fuego, ¿no?, que está muy relacionado con el manejo de las sustancias peligrosas, de acuerdo a la norma NFPA, ¿no? También este diamante se ha visto en sus 4 colores, ¿no?, que hemos podido nosotros desarrollar a través del rojo, amarillo, ¿no?, azul y blanco, ¿no? Bien, en esta clase vamos a continuar, ¿no?, desarrollando respecto a la identificación, ¿no?, de estas sustancias, ¿no?, y también, pues, viendo cuáles son los elementos principales, ¿no?, para poder prevenir cualquier situación de derrame o situaciones de emergencias que normalmente siempre se va a tener, ¿no?, en cualquier episodio, ¿no?, que nosotros estamos, ¿no?, relacionados constantemente a el tema de las sustancias y de manejo de sustancias y materiales peligrosos, ¿no? A ver, un momento, por favor. Bien, ya la semana anterior habíamos identificado, ¿no?, también parte de los objetivos de este curso que es importante recordarles, ¿no? Hemos visto, ¿no?, el concepto de los materiales peligrosos que les había mencionado. Se ha reconocido e identificado, ¿no?, los materiales peligrosos y de acuerdo a las diferentes clases, en este caso cabe indicar que está desarrollado en función al libro naranja, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no?, mencionarles, ya que en la clase anterior también les había mencionado que se había aprobado a través de la Organización de las Naciones Unidas el tema del libro púrpura, ¿no? Entonces, o el tema de GHS, ¿no?
Entonces, estos temas, ¿no? También es importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? También ahora vamos a conocer los principales riesgos asociados al manejo de los materiales peligrosos y también vamos a conocer los principales controles que están asociados al manejo, ¿no? Seguro de los materiales peligrosos, ¿de acuerdo? Bueno, para ello nosotros vamos a identificar, ¿no? Que dentro del proceso, ¿no? De los controles, de los daños, ¿no? Que se tienen, ¿no? Dentro del tema de los materiales peligrosos, uno de los aspectos va a ser los sentidos, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, justamente con el proceso, ¿no? Del olor, ¿no? Cuando nosotros estamos transitando o estamos de repente en un surtidor, ¿no? De combustibles, ¿no? Rápidamente podemos identificar, ¿no? A través del olor, ¿no? Qué es lo de qué elemento estaríamos hablando, ¿no? Lo mismo va a ser, digamos, en la parte de lo que viene a ser la parte visible, ¿no? Vamos a ver de repente cuando estamos en un ambiente cerrado, ¿no? Un lugar donde no está claramente identificado. Entonces ahí nosotros rápidamente vamos a ver, ¿no? Conjuntamente con el olor, ¿no? O sea, vamos a poder percibir de que se trata de algo que nos puede ocasionar algún tipo de daño, alguna irritación, ¿no? Algún problema, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Y entonces frente a eso, pues esto puede generar una toxicidad, ¿no? Es importante mencionar, ¿no? Que existen, ¿no? Materiales que no presentan olor y son fatales, ¿no? Esto también es uno de los aspectos que en grandes concentraciones nosotros vamos de una u otra manera, ¿no? A identificar, vamos a ver más adelante lo que viene a ser las hojas MSDS, para poder justamente saber cómo actuar o qué medidas de prevención tener, ¿no? Por eso la recomendación siempre, ¿no? Cuando tenemos tema de manejo de materiales peligrosos, siempre es bueno pues también las medidas de control, ¿no? Que es lo que vamos a ver en adelante, el uso en el tema de el uso de los EPPs, ¿no? Es importante, ¿no? Ya nosotros la semana anterior habíamos visto, ¿no? La identificación y el etiquetado, ¿no? Del, un segundo, no sé qué pasó aquí. El etiquetado, ¿no? De todos los, a ver, un segundo, por favor, ¿sí? A ver, vamos a ver si ahí sí funciona. No, parece que no. Vamos a tomar otra medida. Entonces, en el proceso del etiquetado, ¿no? Nosotros vamos a ver primero, pues, el tema de la identificación a través de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Cómo se ha establecido estos. Y sobre esa base, pues, nosotros vamos a identificar, oh, perdón. Ok, ahora sí. Esperemos que de esta manera no tengamos ya ningún problema, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Que la identificación y etiquetado vamos a ver en función a los números que ya es establecido a través de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Vamos a ver el proceso de las medidas de control y sus características de riesgos, ¿no? Para eso, pues, el tema de la compatibilidad, ¿no? Entre materiales peligrosos va a ser muy importante, ¿no? El tema del nombre del producto, ¿no? Los documentos de transporte o embarque también, ¿no? En el proceso de carguillo, descarguillo, ¿no? Para nosotros va a ser fundamental, ¿no? En el manejo o en el tratamiento que se le va a dar a estos materiales peligrosos, ¿no? Y finalmente, vamos a ir viendo el tema de las hojas de seguridad. Estas hojas de seguridad
nos van a indicar, ¿no? No solamente el tipo de material que es, ¿no? Las composiciones, sus controles de seguridad, ¿no? Y además también la utilización de los EPPs, ¿no? Dentro del proceso de la identificación, ¿no? Y del etiquetado, vamos a ver uno de los aspectos, es el número, ¿no? El número ONU que se estableció, que es el número del producto, ¿no? En bruto en el contenedor. Y este de aquí, ¿no? Va a estar desarrollado en base al riesgo, ¿no? Que se ha identificado mediante una lista de nombres con los que se deben ser transportados, ¿no? Todos los materiales peligrosos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver, ¿no? Un material peligroso que es el acetona, ¿no? Ya ustedes, por ejemplo, cuando ven un número 2, ¿no? En la parte inferior, pueden claramente identificar, saber que se trata de un producto de clase 2, ¿no? Y este producto de clase 2 menciona pues que es inflamable, si tiene un fondo rojo, significa de que es peligroso, ¿no? Y el número ONU, ¿no? Que en este caso va a ser el 1090, ¿no? Este número 1090 va a identificar que estamos hablando de un producto de acetona, ¿no? O sea, para identificarlo de manera directa, ¿no? Vamos a ver también, pues, ¿no? Así otros números, ¿no? Como es el 1075, ¿no? O en este caso, digamos, otros que son para otros tipos de productos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Según, por ejemplo, el panel de seguridad, ¿no? De acuerdo, recuerden que también nosotros somos parte del Tratado de Mercosur. Entonces, dentro de este proceso también igual se identifica, ¿no? Para América del Sur, cómo se va a hacer el transporte y el traslado de estos materiales peligrosos, porque no solamente a veces esto es en el interior del país, ¿no? Sino también hay productos, ¿no? Que se transportan, ¿no? De manera bi o trinacional, ¿no? Dependiendo el producto y dependiendo también la utilidad que se le va a dar, ¿no? Frente a ello, pues, los 3 últimos dígitos va a representar el riesgo de la sustancia, ¿no? Y que estos van a estar relacionados con el número de las Naciones Unidas, ¿no? Y el número inicial va a estar relacionado a la prohibición, ¿no? De usar agua, ¿no? Entonces ahí esto va a ser importante, ¿no? Que se identifique, ¿no? Claramente, ¿no? Para poder saber qué hacer nosotros frente a un incendio o frente a un incidente, ¿no? Que pueda haber. Entonces, no todo necesariamente tiene que ser el agua, ¿no? Como un medio para poder apagar o poder controlar un incendio, ¿no? En la parte superior, ¿no? Del rectángulo ahí vemos el número 4, que corresponde pues a todo lo que es sólidos inflamables, ¿no? La X, ¿no? Para poder identificarlo correctamente, indica que hay una prohibición de usar agua, ¿no? Por el riesgo, ¿no? De generar, pues, dos tipos de gases, ¿no? Y que estos eh, van a ser inflamables, ¿no? Entonces ahí, cada número nos va a identificar una representación, nos va a identificar un peligro, ¿no? Y en función a ello, nosotros establecer los controles, ¿no? Cuando nosotros vemos en muchos de los lugares donde hemos transitado o por donde a veces laboramos, ¿no? Vamos a tener pues esta identificación, ¿no? Por ejemplo, el diamante del NFPA, ¿no? El que vimos también en la clase anterior, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un líquido, ¿no? Isopropanol, y que va a tener identificado el número 1, 3, 0, ¿no? Y misceláneo, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos estos, ya saben que el tema de azul es para la salud, ¿no? El rojo, ¿no? Para si es inflamable, ¿no? El 3, la parte radioactiva. Entonces, todos estos aspectos es importante que ustedes lo tengan, ¿no? Y en la parte inferior, por ejemplo, dicen, ¿no? Eh, un triángulo, ¿no?
de riesgo, ¿no? Que establece, por ejemplo, ahí que posiblemente hay un riesgo, ¿no? De que hay que tener detención porque posiblemente sea inflamable, ¿no? Entonces, esto también es importante que nosotros manejemos, ¿no? Por eso que dice, el nombre puede encontrarse en un contenedor fijo o de transporte, ¿no? Esto no inhibe necesariamente, ¿no? Al producto, ¿no? Entonces, en el caso de los vagones de ferrocarril, ¿no? En ocasiones podemos ubicar en el nombre de envases o paquetes pequeños, ¿no? Dependiendo, ¿no? Cómo esto se traslade, ¿no? Entonces ahí es importante que nosotros veamos, ¿no? La manera en principio, antes de manipular, antes de hacer, ¿no? Algún tipo de movimiento con estos materiales peligrosos, ¿no? Sustancias, va a ser muy importante, ¿no? Identificar qué tipo de sustancia es, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso. Y para con ello, pues, tomar la prevención del caso, ¿no? Es importante, ¿no? Que los documentos de transporte y embarque, ¿no? Dice que todo tiene que ver, ¿no? De acuerdo al medio, ¿no? ¿Cuál es el medio de transporte que se va a desarrollar, ¿no? En ese sentido, va a ser importante, pues, que se lleve un documento, ¿no? Donde que se presente, ¿no? Eh, la guía, ¿no? De este producto, donde va a establecerse, ¿no? Qué tipo de producto es, ¿no? Para ello nosotros debemos estar preparados, ¿no? Ante cualquier incidente, ¿no? Por ejemplo, nosotros esta semana hemos tenido un incidente muy grave, ¿no? Fatal, ¿no? Donde que se suponía que tenemos, ¿no? Todos los controles debieron o debían o deben siempre estar, ¿no? Digamos, en el marco de la seguridad, pero en estos días, ¿no? En el aeropuerto, se vio, ¿no? Que esto fue vulnerado, ¿no? Y se dan cuenta que, y recuerden que las operaciones que se hacen ahí en el aeropuerto son altamente peligrosos, ¿no? Por las sustancias, los materiales, ¿no? ¿No? Por todo, ¿no? Y además por las personas también, ¿no? Que hay, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? Configura, ¿no? Un conjunto de controles, ¿no? Que son muy exhaustivos, ¿no? Ustedes que probablemente han viajado, ¿no? En varias oportunidades han podido identificar este aspecto, ¿no? Pero, bueno, la experiencia, ¿no? Como dice, nunca podemos decir, ¿no? De que esto no va a ocurrir, siempre va a ocurrir, ¿no? Una eventualidad. Lo lamentable es que en esta oportunidad fue fatal, ¿no? Donde tenemos, pues, víctimas mortales, ¿no? Personas heridas, ¿no? Daños materiales, ¿no? Daños incluso económicos, ¿no? Porque se ha paralizado toda la actividad económica, es un aeropuerto internacional, no solamente estamos hablando de los vuelos nacionales, sino internacionales, ¿no? Entonces, la afectación, si un poco vamos viendo, ¿no? La magnitud va mucho más allá de lo que hemos visto o lo que solamente se ha identificado, ¿no? En el lugar in situ, ¿no? Sino esto tiene una repercusión mayor, ¿no? Siendo el único aeropuerto internacional que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros va a ser muy importante, ¿no? Todo documento, no guía, ¿no? Así nosotros veamos los símbolos o el nombre, ¿no? Como dice, escrito, ¿no? En una caja o en un envase o escrito ¿no? En un container, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Que revisemos, ¿no? Las guías, ¿no? La guía de despacho, los permisos, los manifiestos, ¿no? De si todos coinciden, ¿no? Si todos tienen que decir acetonas, veamos que esto se compruebe, ¿no? En todos los documentos, ¿no? Pero a veces existe, pues, el exceso de confianza y decimos, no, sí, en todo dice lo mismo. Y finalmente vemos esta situación, ¿no? De que tenemos hechos que lamentar finalmente, ¿no? Y entonces, o por ejemplo, ¿no? El hecho de mencionar, ¿no? De que manejar, ¿no? Materiales peligrosos en convoy va a ser lo mejor, ¿no? O sea, por seguridad, ¿no? Para poder tener un control, ¿no? De velocidades, ¿no? Entonces, sin embargo, también, ¿no? Un suceso del año 2020 en Carretera Central finalmente nos dio, ¿no? Un resultado, pues, también
catastrófico, ¿no? Lamentablemente, no, bueno, sí también hubo pérdidas de vida humana, ¿no? Pérdidas de productos, ¿no? Equipos, ¿no? También igual se paralizó en cierta forma la economía, ¿no? De la zona central del Perú, ¿no? Entonces, todo ello, pues, justamente por de repente obviar estos aspectos, ¿no? Los cuales consideramos que nunca iba a pasar, ¿no? Pero sobre esta base, nosotros pues tenemos que hacer la verificación, ¿no? De todo el proceso del documento, ¿no? Y que estos estén fácilmente disponibles, ¿no? Y tienen que estar inmediatamente visibles, ¿no? Para cuando lo soliciten, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Recuerden que aquí, en estos procesos de supervisión, no solamente va a entrar, pues, ¿no? Digamos, OEFA, ¿no? O va a entrar, Sonafil, ¿no? Sino también puede entrar los INERMIN, ¿no? O pueden entrar los diferentes sectores, ¿no? Si estamos hablando de un transporte, incluso hasta Sutran, ¿no? La policía, ¿no? Los controles internos que hay en operaciones, ¿no? Si es en el caso, por ejemplo, de aeropuertos, minerías, ¿no? O puertos, ¿no? También, ¿no? Van a haber controles exhaustivos, ¿no? En este marco y tenemos pues que tener toda esta documentación a la mano, ¿no? Y que esté al alcance del conductor o el quien esté, digamos, el respondedor de emergencia, ¿no? Porque a veces también cuando van en procesos de convoy, ¿no? También hay resguardo, ¿no? Entonces todos ellos tienen que manejar, ¿no? Saber qué cosas están transportando, llevando, ¿no? No, pero el que está haciendo la custodia no lleva nada. Claro, no lleva absolutamente nada, pero sí es importante, ¿no? Que tenga conocimiento, ¿no? ¿No? Pues ante cualquier suceso, emergencia, rápidamente pueda saber cómo y dónde comunicarse, ¿no? Es importante que los documentos en embarque, ¿no? Se manejen, ¿no? A través de un plan de contingencia y que estos de aquí, ¿no? Siempre tengan pues un contacto de emergencia, ¿no? Este contacto de emergencia tiene que estar establecido, ¿no? En función a números de emergencia, que van a ser varios, ¿no? Y que estos luego tienen que tener pues sus respuestas ante emergencia, ¿no? Si es emergencia nivel 1, nivel 2, ¿no? Nivel 3, ¿no? O si entramos en emergencia catastrófica, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Entonces todo ello va a ser muy importante, ¿no? La famosa, pues, los contactos de emergencia, ¿no? Sobre esto nosotros vamos a rápidamente dar una información, ¿no? Número y tipo de envases, ¿no? ¿No? Cómo está transportado, ¿no? Por ejemplo, pueden ser en cajas, pueden, si son gaseosos, va a ser, pues, por ejemplo, en un tanque, ¿no? Si los productos, ¿no? Cuando describimos, ¿no? ¿Qué tipo de productos son, ¿no? Y luego tenemos que ver qué clase, ¿no? Del 1 al 9, ¿no? ¿Cuáles van a ser las clases? Ahí nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Y de ahí nos vamos a encontrar con el número de las Naciones Unidas, ¿no? En este caso 1219, ¿no? Vamos a encontrar un grupo de embalaje, ¿no? Pero eso ya es codificación interna, ¿no? Salió primer embalaje, segundo embalaje, ¿no? Primera carga, segunda carga, ¿no? Como lo identifiquemos internamente en nuestra organización, ¿no? Y luego va a ser muy importante saber la cantidad que se está transportando, la cantidad que se está almacenando, ¿no? Cuánto es, ¿no? Nuestro aforo para ese tipo de material, ¿no? O para cada uno de los materiales que vamos a tener, ¿no? En almacén, en transporte o en despacho, ¿no? Entonces, o en recepción. Entonces, todo eso es importante, ¿no? Saber, ¿no? Saber y cómo manejar, ¿no? La identificación, ¿no? Como les mencioné, uno de los aspectos principales va a ser el tema de la hoja MSDS, ¿no? Que son pues la hoja de datos de seguridad de todos los materiales, ¿no? En este caso, ¿no? Esta hoja de seguridad nos va a determinar, ¿no?
qué producto estamos teniendo en este momento, ¿no? Además, ¿no? Si este documento, ¿no? Debe encontrarse, ¿no? En un vehículo o debe encontrarse en el almacén, ¿no? Donde también están, digamos, dispuestos estos materiales, ¿no? Y sobre esto, pues, se tiene, pues, que el personal, ¿no? Los trabajadores tienen que tener una descripción sobre este tema, ¿no? Para esta forma, ¿no? Es importante, ¿no? Designar, ¿no? Que el personal y los trabajadores, ¿no? Tengan, ¿no? Sus brigadas de emergencia, ¿no? Y con esto, pues, darle una capacitación, ¿no? Una preparación, un simulacro, ¿no? Para el manejo de un producto específico, ¿no? Ahí vamos a encontrar, pues, el nombre del producto, las características o las propiedades físicas, ¿no? Los datos de peligro que les decía, ¿no? Si este es de fuego, explosión, qué clase, ¿no? De material peligroso estamos hablando, su composición química, cuáles van a ser los efectos, ¿no? A la salud, ¿no? Muy importante, ¿no? Cuál va a ser el procedimiento ante una emergencia, ¿no? Y qué vamos a hacer, ¿no? En el caso de que ocurra algo, ¿no? Como primeros auxilios, ¿no? Que debemos de tener, ¿no? ¿Será necesario solo un botiquín? ¿Será necesario un poco más? ¿Será en un extintor de 5, de 10 o de 25, ¿no? ¿Cuál va a ser, ¿no? El proceso, ¿no? Y además también, ¿no? Unos procedimientos para el proceso de almacenamiento y manipulación de estos materiales peligrosos, ¿no? Todo ello son las cosas que nosotros debemos tener en cuenta y en consideración, ¿no? Al momento de poder recepcionar, almacenar o transportar estos productos, ¿no? O sea, el tema de estos productos siempre están ahí, ¿no? Desde en su proceso de almacenamiento, en el proceso de transporte, ¿no? Carguillo, descarguillo, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a tener los mayores problemas, ¿no? Y asimismo, ¿no? Como ustedes podrán ver aquí en la imagen, ¿no? Eh, Se va a identificar, ¿no? En el proceso ya del etiquetado, ¿no? A través del nombre, ¿no? Ahí ustedes podrán ver, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando se es más específico, ¿no? El nombre del MATPE, ¿no? En la parte inferior, la identificación de riesgos en función a los 4 colores, ¿no? De caso de salud, del 0 al 4. En el caso de inflamabilidad, igual del 0 al 4. Y en el caso de peligro físico, en este caso, ¿no? Si es radioactivo, del 0 al 4 igual, ¿no? Y si es, pues, en este caso, un producto misceláneo, ¿no? También igual, ahí sí va el tema de símbolos, ¿no? Recordarán de la clase anterior. Va a ser muy importante, ¿no? La identificación sobre los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos nos puede, ¿no? Acarrear determinado producto o sustancia peligroso, ¿no? La identificación de qué equipos de protección personal va a ser el más adecuado, ¿no? Para estos, ¿no? Muchas veces hemos visto, pues, que muchas personas no utilizan EPPs, ¿no? No utilizan guantes, ¿no? No utilizan mascarillas con filtros, ¿no? Y pues mencionan debido a que no es necesario o que en realidad les incomoda, ¿no? Y muchas otras, digamos, excusas, ¿no? Para no utilizar el tema, ¿no? Los lentes de la misma manera, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema que se tiene que ir mejorando, ¿no? Es importante, ¿no? La información en casos de emergencias, qué hacer, ¿no? Cuando es información de primer nivel, de segundo, tercer nivel, ¿no? Los envases, ¿no? Y contenedores de cualquier tipo deben estar correctamente etiquetados, ¿no? Por el proveedor y deberán ser parte del contrato del proveedor, ¿no? Para eso, pues, tienen que manejarse o conocerse o coincidir, ¿no? Los documentos con las numeraciones, ¿no? Que se están estableciendo, ¿no? De tal forma que nosotros también
vamos a poder controlar, ¿no? el riesgo que pueda existir. En el etiquetado, para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Que los productos peligrosos puedan identificarse o sean reconocidos con facilidad, ¿no? Y que estos no necesariamente tienen que estar, digamos, reconocidos, para eso tengo que pedir, ¿no? La hoja MSDS, ¿no? Sino tenemos que buscar, pues, ¿no? Desde que ya en distancias, ¿no? considerables, ya deberíamos saber, ¿no? De qué tipo de producto estamos hablando, ¿no? Entonces, para eso, pues, se tienen que preparar, pues, todo un rótulo, ¿no? Para poder etiquetar, ¿no? Igual con las mismas características que hemos mencionado, ¿no? En la identificación, ¿no? Este etiquetado, ¿no? Tiene que ser de fácil identificación, ¿no? En el proceso de la naturaleza del riesgo y que se puede presentar durante la manipulación y almacenamiento, ¿no? De todas estas mercaderías, ¿no? Asimismo, ¿no? Por medio del color de los rótulos nos facilita, ¿no? Una primera guía para la manipulación o estivación, ¿no? o almacenamiento de estos productos, ¿no? Entonces tenemos que relacionarlos, ¿no? Estos productos, ¿no? Con el tema de los colores, ¿no? Que nos va a traer mayor peligro, menor peligro, ¿no? Entonces es importante esto nosotros poder manejarlo, ¿no? Aquí está lo que les decía, ¿no? La identificación y el etiquetado que vamos a tener por cada producto. Probablemente, ¿no? Estas formas, ¿no? De identificación pueden ir variando en el tiempo, ¿no? Debido, pues, a la actualización, por ejemplo, ¿no? Pero mientras nosotros en nuestro país se siga manejando el libro naranja, va a ser la identificación con el cual, ¿no? Nosotros nos vamos a manejar, ¿no? Les digo por qué. Porque en el caso, como ustedes ven en el lado izquierdo, todo de color naranja, ¿no? O a veces de otros colores, ¿no? Como puede ser el rojo, ¿no? Azul, amarillo, ¿no? Blanco. Entonces ahí cada uno de nosotros ya identificamos, ¿no? Cuando es explosivo, cuando es un tema combustible, cuando es inflamable, ¿no? Cuando es extremadamente inflamable, cuando es tóxico, no tóxico, ¿no? Que significa ya mortal, ¿no? Cuando es corrosivo y cuando esto es irritante o nocivo, ¿no? Entonces este de aquí nos va a dar pues un primer acercamiento, ¿no? Entonces así es como nosotros conocemos normalmente, ¿no? En el libro naranja. Sin embargo, como les decía hace un momento en la clase anterior y en esta clase, nosotros ahora tenemos otro tipo de clasificación, ¿no? Que es a nivel mundial, ¿no? Aprobado ya directamente desde de la Organización de las Naciones Unidas, el libro púrpura, donde ahí pues se establece el color blanco como fondo, ¿no? Y de manera general, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que ser resilientes en ese aspecto y conocer un poco más, estudiarlo de a fondo para poder entenderlo, ¿no? Y si se dan cuenta, en el caso del color del GHS, ¿no? Es sus siglas en inglés, ¿no? Este GHS, ¿no? También aquí nos da, ¿no? Sus 9 características, ¿no? Y cómo son, cómo se identifican, ¿no? Cuándo es explosivo, cuándo es inflamable, cuándo es combustible, ¿no? Cuándo es gases por baja presión, cuándo es corrosivo, tóxico, irritante, cancerígeno, ¿no? Muchas de estas sustancias peligrosas son cancerígenas, ¿no? Les comenté en la clase anterior. Y cuáles generan toxicidad al ambiente, ¿no? Entonces, para esto nosotros pues vamos a ir familiarizándonos, ¿no? Con todos estos, etiquetas, ¿no? Las hojas MSDS, ¿no? Cuando estamos en un almacén, ¿no? Tiene que ir identificado, ¿no? En un buzón grande, ¿no? Que nosotros podemos decir, aquí se encuentran las hojas MSDS, ¿no? Y ahí de todos los productos, porque recuerden que un almacén no solamente va un producto, ¿no? Sino van distintos productos y cada uno de ellos tenemos que
identificarlos ahí, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a ver, ¿no? El documento, ¿no? Va a ser, tiene que tener una forma ordenada, resumida, ¿no? De toda la información básica, ¿no? De las características físicos, químicos, ¿no? Toxicológicos, ¿no? Ambientales, ¿no? Ecológicos, ¿no? Y también las acciones de emergencia que vamos a tener nosotros en primera instancia, ¿no? Entonces ahí, cuando es estos tipos de almacenes, ¿no? Nuestra prevención, nuestro sistema, ¿no? de acción de emergencia va a tener que ser bastante efectiva, ¿no? Y de tal manera, pues, que la herramienta básica, ¿no? Para prevenir los accidentes e incidentes, ¿no? Tanto dentro como fuera de la organización o del almacén, ¿no? Estas hojas MSDS, ¿no? Va a cumplir un rol fundamental, ¿no? ¿Quién elabora estas hojas? Obviamente ya existe, ¿no? Más o menos un formato, existe ya la clasificación, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es extraer toda esta información de acuerdo a la organización, de acuerdo a lo que nosotros identificamos, porque no todas las medidas de control van a ser similares en todos los lugares, ¿no? De repente ya no necesitas extintores porque vas a colocar aspersores, ¿no? De repente ya no vas a necesitar, ¿no? Por ejemplo, eh, de acuerdo a la compatibilidad, ¿no? Poner mayor equipos, ¿no? De seguridad, sino de repente con los que con los sustancias químicas o materiales peligrosos que son compatibles, ¿no? Puedes manejar una sola línea, ¿no? Todo eso va a depender de acuerdo al espacio que tú tengas también, ¿no? Y va a depender, ¿no? De cómo se organicen, ¿no? Entonces, eso es muy importante saber, ¿no? Entonces, ¿quién elabora los MSDS? Lo va a elaborar pues la compañía que fabrica, ¿no? Y son los que también comercializan el producto, ¿no? Estos productos, sustancias químicas, no lo fabrica o comercializa cualquier persona, sino hay ya empresas especializadas en este aspecto, ¿no? Y ellos nos proporcionan a nosotros, ¿no? Estas hojas, ¿no? Con lo cual nosotros ya podemos ver, ¿no? Por ejemplo, un producto que nosotros trabajamos bastante en construcción, ¿no? De esta marca Sika, por ejemplo, ¿no? Donde vemos distintos tipos de cementos, por ejemplo, ¿no? Y ahí rápidamente podemos ver, ¿no? Unas que sí son para agua, otras que no son para agua, otros que son, ¿no? para calor, ¿no? Entonces, un poco para que no reviente, ¿no? La infraestructura, ¿no? Entonces, todo eso, o para que no filtre también, ¿no? Para que no humedezca, ¿no? O a veces, ¿no? Por ejemplo, que vivimos en la zona costera, ¿no? La humedad muy alta, entonces también hay productos, ¿no? Para este tipo, ¿no? O sea, y esto nos permite, y ahí cuando uno lee la hoja, ¿no? Ahí puede ver, ¿no? Cuánto es el grado de toxicidad, ¿no? Para qué tipo de lugar se va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, recuerden que en el aspecto constructivo, ¿no? Esto va para todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, imagínense si estamos haciendo uno de saneamiento, ¿no? Y que esto es inflamable y estamos trabajando en un lugar de alcantarilla. Claro, al momento de la construcción no hay problema, pero cuando empieza a funcionar, ¿no? Dentro de la alcantarilla pues hay una serie de sustancias que se combinan y que estos pues con las otras que han sido construidos pueden corroerse, ¿no? O pueden tener algún tipo de problema. Entonces ahí va a ser muy importante saber qué tipo de material no se va a impermeabilizar, ¿no? esta infraestructura para no tener, digamos, ningún tipo de problemas en el tiempo, ¿no? Entonces, así como estos, se van a encontrar, pues, en muchas otras situaciones, ¿no? Que puede ser también en minerales, ¿no? Entonces, la hoja MSDS va a tener va a estar compuesto, ¿no? Por 16 ítems, ¿no? Estos de aquí van a encontrar ustedes en español y van a encontrar en inglés, bueno, y en otros idiomas más, ¿no? Pero en este caso, para nuestro país, ¿no? Para nuestras actividades, ¿no? Se sugiere, se recomienda de que sea todo en español,
¿no? Porque imagínate, hay una emergencia y viene un trabajador y ve todo en inglés, o portugués, francés, ¿no? Y no sabe los idiomas, ¿no? Probablemente. Entonces, no le va a servir de nada este tipo de hoja MSDS. Entonces, cuando nosotros utilicemos o nos llegue a nuestro alcance, ¿no? Solicitemos todo en español, ¿no? Eh, Hay una obligación en ese aspecto de proporcionarnos como corresponde, ¿no? Porque si es en otro idioma, muy poco de repente nos va a servir en el tiempo, ¿no? Entonces, esto va a tener, pues, como le digo, 16 ítems, que esto va a estar conformado por, primero, la identificación del producto y de la compañía, ¿no? Quiénes son los que, qué producto es, ¿no? De qué estamos hablando, de qué componente o sustancia. Y sobre esto, pues, quién lo ha fabricado, ¿no? Luego vamos a tener la composición, ¿no? O información de los ingredientes de este producto, los datos o registros para la salud, ¿no? Que va a ser muy importante, los procedimientos, ¿no? Para primeros auxilios, cuáles van a ser las normas a aplicar en caso de incendio, ¿no? De un tema ignífugo, ¿no? Cuáles van a ser las medidas para fugas o derrames accidentales, ¿no? ¿Qué va a ser, ¿no? Ustedes, por ejemplo, habrán visto en este accidente que hubo en el aeropuerto, ¿no? Rápidamente, bueno, hubo un pequeño incendio, ¿no? Al momento de la colisión, ¿no? Entre, obviamente, la pista de aterrizaje y el avión, y entonces esto de ahí pudo llevar quizás a mayores, ¿no? Pudo haber llevado a mayores, ¿no? Y esto pudo acabar, de repente terminar con la vida de muchísimas personas que estaban a bordo del avión, ¿no? Hubiese sido muy lamentable, ¿no? Sin embargo, rápidamente los otros equipos de emergencia, ¿no? Eh, fueron al alcance de los hechos y donde se ha situado, ¿no? El incendio, y rápidamente pues se cubrió, ¿no? Con polvo químico, se cubrió todo el, el material, ¿no? O sea, el avión, ¿no? Entonces ahí tuvimos esa actuación inmediata, ¿no? Por parte de por parte del tema del aeropuerto, ¿no? Entonces, eso es un tema que vamos a que debemos de considerar, ¿no? Luego, tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser, pues, ¿no? El procedimiento frente a los primeros auxilios, ¿no? Cómo se va a actuar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, también las normas a aplicar, las medidas, ¿no? Que se va a tener, cuál va a ser el proceso de almacenamiento. Acá se recomienda, ¿no? ¿Qué almacenamiento se va a tener en este proceso, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Que al momento de almacenarlos, bueno, les decía, ¿no? Entonces, que estas hojas MSDS, ¿no? Tienen información relevante, ¿no? Esta relevancia va a partir justamente, ¿no? En toda la información que vamos a tener al interior, como hemos estado viendo en estos 16 ítems, ¿no? Estos 16 ítems para nosotros va a ser fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros pues vamos a, en función a ello, ¿no? Identificar, ¿no? Saber cómo identificar cada uno de ellos, ¿no? O sea, desde el nombre, la empresa que lo produce, como hemos estado viendo, ¿no? En el tema de la descripción, ¿no? Como estábamos viendo, el tema de cómo hacer el almacenamiento, ¿no? De estos materiales. Asimismo, también, pues, ¿no? El proceso, pues, de lo que vendría a ser la atención ante unos primeros auxilios, ¿no? Que se puede tener, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno es que ustedes tienen el material en la mano también, los que, bueno, están conectados en la sala Zoom, ¿no? Y esto va a permitir a ustedes identificar, ¿no? Entonces, estábamos en el paso número 7, o en el ítem número 7, ¿no? Sobre, ¿no? El almacenamiento, ¿no? Y el manejo, ¿no? De todos los materiales, del material peligroso en este caso, ¿no? Porque ahí, ojo, en la hoja MSDS, una hoja es para un material o una sustancia, ¿no?
Aquí no viene un conjunto de materiales, sino es cada uno para un determinado producto, ¿no? Avanzando, ¿no? Entonces, en el tema de el almacenamiento, ¿no? Y manipulación, también se va a tener, pues, en estas hojas MSDS, ¿no? Ahora, estas hojas no van a ser solo una hoja, ¿no? A veces son 3, 4, dependiendo del tipo de producto, ¿no? Se va manejando también esto, ¿no? Además, también ahí se va a ver los controles de exposición, ¿no? Muchas veces, como les decía, el personal, ¿no? Ingresa sin mascarilla, ¿no? Sin protectores adecuados, a veces incluso cuando es sustancias peligrosas líquidas, también puede irritar los ojos, ¿no? Entonces, esto puede dañar distintos sentidos, ¿no? Que es el oído, que es el tema de los ojos, ¿no? La vista, el olfato, ¿no? Donde de repente por ahí podemos de manera, no sé, accidental, podemos incluso inhalar, no, perdón, podemos también a través de la boca, ¿no? Podemos ser contaminados por estar expuestos, ¿no? Con estos materiales, ¿no? Y como tienen, pues, afectaciones que son muy graves, ¿no? Esto nos puede ocasionar muchos problemas, ¿no? Para eso es importante, ¿no? Conocer las propiedades físicas y químicas del material, ¿no? Vamos a ver, también nos tiene que dar, ¿no? La estabilidad y la reactividad, ¿no? ¿Cómo es, ¿no? Frente a esta situación, ¿no? Vamos a tener los datos toxicológicos, ¿no? Vamos a tener la información ecológica, ¿no? En este caso es la parte ambiental, ¿no? De qué medida, ¿no? Si esto cae al suelo, ¿qué ocurre? Si esto se evapora, ¿qué ocurre? ¿No? Todos estos aspectos, ¿no? Entonces, si cae sobre algún lugar donde hay plantas, ¿no? Vegetación, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en claro, ¿no? Consideraciones, ¿no? Para la eliminación y el desecho, ¿no? Es lo más importante, ¿no? O sea, de hecho que ya, perfecto, ya consumimos, no nos pasó nada, ¿no? Estamos muy bien todos, ¿no? Pero ahora, bueno, voy acá a tener un desecho. ¿Qué hago con este residuo, ¿no? Lo transporto en un contenedor, ¿no? De residuos comunes, ¿no? ¿Qué hago, no? ¿Qué voy a hacer, no? Entonces aquí también vienen las recomendaciones, ¿no? Cómo hacer, ¿no? La eliminación y el desecho, ¿no? Frente a este tema, ¿no? ¿Qué hago? Los quemo, ¿no? Los junto y los quemo todo y ¿no? Se deshizo, nos deshacemos de este material, de este residuo, no necesariamente, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver pues todos estos temas, ¿no? Información, por ejemplo, para el tema del transporte, ¿no? Cuáles son las recomendaciones, ¿no? Solo recomendaciones va aquí, ojo. No dice cuál es el plan de contingencia o cuáles son las normas que hay que aplicar, ¿no? Sino son las recomendaciones, ¿no? Y asimismo como la información complementaria, ¿no? Existe otra información si es que cada producto lo requiera, ¿no? Una información adicional, ¿no? Incluso, pues también hay formas de ponerse en contacto, ¿no? Con los fabricantes, ¿no? Para con ello, pues, de repente si queremos profundizar o a veces, ¿no? Por ejemplo, ocurrido, ¿no? De determinados productos donde nosotros hemos solicitado, ¿no? Las muestras, ¿no? De los estudios, ¿no? Porque estas recomendaciones todos están basadas en función, ¿no? A investigaciones, ¿no? Entonces solicitamos ello para poder más o menos saber, ¿no? Cuál es su fundamento, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Ok. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones generales, no? De que todos los MATPER, ¿no? Deben contar con sus respectivas hojas de MSDS, ¿no? Lo que le decía hace un momento, ¿no? El personal, ¿no? En cada una de las etapas, ya sea almacenamiento, carguío, descarguío, en el área de producción, en el área donde son usuarias, ¿no? Todos estos, ¿no? Deben estar familiarizados, ¿no? Con anticipación acerca de las características del MATPEL, ¿no? Del material peligroso. Para ello, se puede hacer a través de una inducción, una capacitación, ¿no? Y es importante, pues, que hagan una revisión de la hoja MSDS, ¿no?
para saber, ¿no? Cuál va a ser su uso frecuente, ¿no? Y como le mencioné, se puede utilizar en distintas etapas, ¿no? Puede ser en construcción, puede ser en saneamiento, puede ser en minería, ¿no? Puede ser en producción. Y todas estas van a cumplir un rol fundamental, ¿no? El supervisor a cargo, ¿no?, de la manipulación de estos materiales peligrosos debe asegurar, ¿no?, que se cuente con todas las condiciones de seguridad, ¿no?, que están establecidas en la hoja MSDS, ¿no?, antes de realizar su manipulación respectiva, ¿no? Deben estar permanentemente presentes, ¿no?, en las zonas de uso, manipulación y almacenamiento, ¿no? Además, deben estar disponibles en idioma español, ¿no? Recuerden que les mencioné, ¿no? Bueno, pedimos español o les decimos aquí español porque obviamente estamos en un país donde el idioma que predomina es el español, ¿no? Quizás más adelante, ¿no? Podemos de repente pedir que esto los traduzcan a otros, ¿no? Otros idiomas. Por ejemplo, si nos encontramos en zonas de sierra, ¿no? Hay zonas donde personas que algunos no manejan muy bien el español y solo manejan el quechua, por ejemplo, o el aymara, ¿no? O alguna norma amazónica, ¿no? Una lengua amazónica, ¿no? Entonces, también, ¿no? Más adelante sería importante, ¿no?, considerar estos aspectos, ¿no? No se pide en otros idiomas porque no es de mayor manejo o dominio, ¿no?, de nosotros, ¿no? En la medida de lo posible, estas hojas, ¿no?, deben corresponder al fabricante, ¿no?, del producto utilizado, ¿no? O sea, debería ser el mismo fabricante, ¿no?, quienes, ¿no?, del producto, ¿no?, quienes nos distribuyan estas hojas de MSDS, ¿no? O cuando nosotros compramos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a comprar de repente algún tipo de ácido, ¿no? Y yo se les solicito, ¿no? Estoy comprando y deberías de proporcionarme, ¿no?, la hoja MSDS, ¿no? Pero le estoy comprando un distribuidor. No, nos tiene que dar la hoja del fabricante, ¿no? Marca Acme, ¿no? Ya, marca Acme, tiene que estar la hoja de ruta, perdón, la hoja MSDS de esa marca, ¿no? Compro otra marca, entonces compro distintos productos y diferentes marcas, cada uno con su respectiva marca. No puede ser todo generalizado porque algunos, como ustedes comprenderán, ¿no?, utilizan un componente un poco más, un poco menos, ¿no?, del producto. Entonces, para diferenciarse, ¿no?, como es en el caso de los medicamentos, ¿no? Hay unos que marcan, ¿no?, X y Z, y cada uno le pone un componente diferente, ¿no? Claro, pues como es una pastilla, obviamente a veces no lo vemos, ¿no? O sea, un problema, ¿no? Pero cuando estamos hablando en grandes cantidades, ¿no?, ya la situación es diferente, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver esta situación, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el proceso de almacenamiento seguro, ¿no?, para este tema. La siguiente. Dentro del proceso del almacenamiento seguro, es importante, ¿no?, tener algunas consideraciones, ¿no? En principio, que los envases tienen que estar netamente cerrados, ¿no? Y tienen que estar clasificados, etiquetados, ¿no? Que es lo que nosotros ya habíamos mencionado, ¿no?, en láminas anteriores, ¿no? Y con estas etiquetas, obviamente, viene el proceso de la identificación, ¿no? Tiene que haber, pues, un piso libre de derrames, ¿no?, donde no haya ese tipo de derrames de ningún tipo, ¿no? Y si hubiese, o si hubiera habido, ¿no?, un incidente, estas tienen que ser rápidamente limpiadas, selladas, ¿no?, para no tener mayor problema, ¿no? Para esto tenemos que tener nuestro equipo de emergencias, ¿no? Y entre nuestro equipo de emergencia vamos a tener nuestro kit antiderrame, ¿no? Este kit antiderrame nos va a permitir, pues, rápidamente poder limpiar. Claro, en este caso tenemos un piso sólido, ¿no? En todo caso, ¿no?, que nos va a permitir, pues, hacer esa limpieza, ¿no? Y obviamente, como les mencioné, en el almacenamiento seguro, su hoja MSDS. En este caso, pueden poner, digamos, como hemos visto en imágenes anteriores, ¿no?,
un tablero y en este tablero pues se adjunta las diferentes hojas MSDS, ¿no? Y en este caso, como vemos, por ejemplo, hay dos tipos de envases, ¿no? Uno de color guinda y otro de color azul, ¿no? Con plomo. Entonces ahí tenemos que, para cada uno de ellos, tener su hoja MSDS, ¿no? Pero ingeniero, todos son acetona, dicen, ¿no? Pero diferentes fabricantes. Como ya les mencioné, ¿no? Para cada fabricante tienen que tener su hoja MSDS, ¿no? Así tú tengas 3 marcas, tienes que tener 3 hojas de MSDS, ¿no? O sea, es el mismo producto, sí, pero cada uno tiene, digamos, en diferentes componentes, ¿no? Entonces, por seguridad, es importante esa recomendación, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces ahora la seguridad de los almacenes, ¿no? Primero, es importante, ¿no? Tener un rótulo grande, ¿no? Donde diga, ¿no? Almacén de productos químicos, general, ¿no? Entonces, estos de acá no pueden estar sellados herméticamente, ya que estamos hablando de elementos químicos, diferentes elementos químicos, ¿no? Lo que hemos visto en la anterior es un almacén, ¿no? Específico, ¿no? Para 1 o 2 productos, ¿no? Y que sean compatibles. Pero en este caso tenemos pues un almacén mucho más amplio, ¿no? Donde probablemente algunos no sean compatibles. Y estos tienen que estar pues de manera ventilada, dicen, ¿no? Las áreas de almacén deben ser exclusivas y perfectamente señalizadas. Acá o sea, es exclusivo porque es para productos peligrosos. No hay otros productos más, ¿no? Y no deben haber tampoco, ¿ya? Perfectamente señalizadas porque seguramente cada espacio le van a dar a diferentes productos, ¿no? Primero entre los que son compatibles, ¿no? En una sección y los que no son compatibles en otra sección, ¿no? Entonces, así para que estos no tengan problemas, ¿no? El piso debe estar sólido, debe ser lavable, ¿no? Y no poroso, ¿no? De tal forma que no contaminas el suelo, ¿no? Las estructuras deben ser sólidas, ¿no? De lo mejor deben ser incombustibles, ¿no? Con muros, techos livianos, ¿no? Debe haber una ventilación natural, ¿no? Y que estos, pues, frente a un incidente, rápidamente puedan ayudar eh, a liberar, ¿no? Digamos, estos productos, ¿no? Pues se les decía, cuando son distintos productos no pueden ser cerrados herméticamente, ¿no? Tiene que tener una ventilación y que esta tiene que ser natural, ¿no? De tal manera, pues, que como de todas maneras todo producto químico va a emitir sus gases, estos gases cuando se concentran, finalmente no van a ser no solamente no tóxicos, sino que no van a generar pues, ningún problema mayor también, ¿no? Porque se puede generar, pues, ¿no? Imagínate que todo está hermético, lo cierras y al día siguiente quieres abrir, entonces puede generar una explosión, ¿no? En contacto, por ejemplo, con el oxígeno, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema mayor, ¿no? Es importante contar con los extintores adecuados y en cantidad necesaria y de los tamaños necesarios, ¿no? No pueden ser todos igual, ¿no? 5 kilos, 10 kilos, ¿no? Eso va a depender de la magnitud que tú estás transportando o almacenando, ¿no? Desarrollando. La siguiente, por favor. La seguridad de los almacenes, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? Apilarlos a través de paletas, ¿no? O racks, ¿no? Incluso para poder manipularlos, ¿no? A veces, no, son sólidos, lo tiran, ¿no? No, tampoco, ¿no? Tiene que tener un manejo adecuado, ¿no? Contar con estas hojas MSDS, las áreas limpias, sin derrames y en el caso de que estos se van a disponer en cilindros, estos tienen que estar cerrados, ¿no? O containers, ¿no? También igual cerrados, ¿no? Ordenados, ¿no? Según su clasificación, ¿no? De la tabla de compatibilidad que le estaba mencionando, ¿no? Según sus especificaciones del proveedor o del fabricante, ¿no? Pasillos demarcados y amplios, ¿no? Para cualquier, digamos, situación de emergencia poder tener libre tránsito, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí está el proceso de compatibilidad, que del cual les hablaba, ¿no? Donde tenemos, pues, el tema del almacenamiento seguro, ¿no?
Y en este proceso de la compatibilidad va a existir una matriz. Ustedes recordarán, nosotros hemos visto 9 clases, ¿cierto? 9 clases, ¿no? A la derecha, 9 clases, o en todo caso en vertical, y 9 clases en horizontal, ¿no? De acuerdo a ello, nosotros pues se va a establecer, ¿no? Los que son totalmente tienen que estar totalmente separados, se va a establecer mediante los que tienen que estar separados, ¿no? Los que están lejos de, y los que no se recomiendan separación especial, ¿no? Entonces, más o menos así, nosotros vamos a clasificar nuestra matriz de compatibilidad, ¿no? Cuando es totalmente separado, esto va a significar, ¿no? Colocarlos en compartimientos separados o bodegas aparte, ¿no? No pueden estar cerca, ¿no? En ambos productos. Cuando es de color amarillo, ¿no? Separado de, dice que significa, ¿no? Colocarlos en distintos compartimientos y esto puede requerirse una separación longitudinal, ¿no? No sé, pues cada 5 metros, 10 metros de radio, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y que pueden estar, pues, dice, constituidos, ¿no? Por un comportamiento, ¿no? Intermedio completo, ¿no? Cuando dice lejos de, ¿no? De color verde, significa que pueden estar colocados en el mismo compartimiento, ¿no? Entonces ahí el color verde o sea, es menos riesgoso, ¿no? Y no se recomienda separación especial, significa pues que el consultor, ¿no? Como el responsable del programa de manejo de productos químicos, ¿no? No van a poder, ¿no? Ponerlos de un lado a otro lado, ¿no? Ojo que no estamos diciendo que lo apilen en el mismo lugar, ¿eh? Sino que de un lado a otro lado que es cercano, ¿no? Entonces, ahí más o menos para que ustedes vean, por ejemplo, el de la clase 1, ¿no? Pueden, para citar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El de la clase 1, ¿no? Ven con clase 1, bueno, color verde, pueden ir, ¿no? Ahí mismo. Pero con el 2, ya no, dicen, ¿no? Totalmente separado. Con el 2, ¿no? Tiene que ser separado, ¿no? Entonces, pueden ser separados en una distancia, ¿no? Pero de ahí el de la clase 1, ¿no? Si se dan cuenta con los demás, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? Totalmente separado, ¿no? Entonces con el 8 también, ¿no? Entonces esto ya nos da un indicador, ¿no? Entonces estamos hablando pues que de los productos de la clase, prácticamente de la clase 2 hacia la 9, son productos que pueden estar separados o pueden estar pues continuos, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? El mayor problema se sitúa en la clase 1 y en la clase 2.1, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Establecer, ¿no? Luego, bueno, tenemos aquí otra clasificación, ¿no? A través del libro naranja, ¿no? Donde establece, pues, ¿no? Los que son de su pictograma, ¿no? Combustibles explosivos, no nocivos, ¿no? Entonces, estos de aquí, ¿no? Nos trae esta matriz de compatibilidad donde dice, ¿no? Se pueden almacenar juntos, los que son más, 0, solamente podrán almacenarse juntos adoptando ciertas medidas, y menos, dice, no deben almacenarse juntos, ¿no? Y ahí vemos algunos productos, ¿no? Que no deberían almacenarse juntos, ¿no? Entonces ahí es importante que ustedes manejen, ¿no? Este tema de la matriz de compatibilidad del MATPRI. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los equipos de protección personal? Bien, cuando hablamos de los equipos de protección personal, es un tema de un control, pero del último, ¿no? Aplicando la jerarquía de controles, los CPPs, es la última medida de control, ¿no? Entonces, en este proceso hemos estado viendo otros tipos de controles, ¿no? Documentarios, ¿no? De ingeniería, ¿no? Entonces, va a ser muy importante aquí el EPP, ¿no? Para cuando estamos en lugares de alta concentración, asumir o tomar nuestras medidas, ¿no? Y para ello vamos a hacer una selección de los EPPs, ¿no? En esta selección de los EPPs, primero vamos a ver características, ¿no? De las hojas, ¿no? MSDS, qué tipo de riesgo es. Vamos a ver, por ejemplo, el tipo de exposición, si es para inhalación, ingesta, ¿no? O si es cutánea también, ¿no? Ojo que la piel también pues, puede tener algún tipo de problema. Vamos a ver la concentración del contaminante. Vamos a ver la frecuencia de la exposición.
Vamos a ver parte del cuerpo que está en riesgo, la capacidad, ¿no?, de protección de los EPPs, las características y posibilidades de EPPs que pueden ir también, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, ¿no? Ojo que no todos los EPPs funcionan igual. Hay algunos que tienen que ser especiales, ¿no? Entonces, cuando te dicen, ponte tu traje Taibe, dicen, pero ese es para polvos, ¿no? Para líquidos será lo mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir viendo ese aspecto, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las características, no? Obviamente hay un tema de protección respiratoria, una de las más importantes, ¿no? Y en la que nos basamos generalmente son aquellos que tienen características de protección asignadas a ANSI, ¿no? ¿No? Que es una norma internacional, y donde pues ahí vamos a ver, ¿no?, uno de los aspectos para el proceso de purificación de aire, o respiradores, ¿no?, con suministro de aire, ¿no? Como estamos hablando de productos o sustancias químicas, ¿no? Uno de los aspectos, ¿no?, que vamos a tener permanente es el tema respiratorio ahí, ¿no? Por los diferentes productos y por la concentración también, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no?, una pieza facial, ¿no?, de media cara, ¿no? Dice pues que no requiere mantenimiento de FPA, requiere, ¿no?, de bajo mantenimiento, ¿no? Y otros que requieren mantenimiento tradicional, ¿no? Una limpieza simple, ¿no? Entonces ahí va a ser muy importante identificar cuál de ellos nosotros vamos a utilizar, ¿no? Hay distintos tipos, ¿no? Entonces, cuando es pieza facial de cara completa, ¿no?, ya requiere, digamos, otro tipo de tratamiento. Y cuando hay un respirador purificador de aire, ¿no?, que ya esto viene con una bombilla especial, ¿no? Esto está muy relacionado, por ejemplo, con el proceso del tema de cambio climático, ¿no? Vienen momentos muy difíciles donde se hace bastante nocivo, ¿no?, el tema del clima, el tiempo, y se menciona que en los años, en función de este tema del cambio climático, podemos de repente todos andar en un momento determinado con un purificador de aire, ¿no? Que era parte de lo que se temía, por ejemplo, en este proceso del COVID-19 también, ¿no? Respiradores, ¿no?, con suministro, hay de los que son de pieza facial, de media cara, con suministro de aire, ¿no?, FPA 50, ¿no? Eso va a depender, cada uno de estos aspectos en las hojas MSDS los va a manifestar, ¿no? O sea, no es, no, yo quiero lo más seguro, dicen, ¿no? No, no necesariamente, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a lo que determinan las hojas en MSDS, ¿no? No hay más seguros ni menos seguros, ¿no? Si ellos mencionan determinado protector, ese tiene que ser, ¿de acuerdo? Aparato de respiración, ¿no? Autocontenida, como digo, ya este es con bomba, ¿no? Con bomba de aire, ya diferente ya también, ¿no? Entonces, todas esas cosas es importante tenerlos en cuenta, ojo, ¿ah? No es por ser mejor o por ser peor, ¿no?, sino que si eso requieres, eso necesitas. No menos, no más. La siguiente, por favor. Dentro de los EPPs de protección de manos, obviamente muchas veces, ¿no?, estos tienen que ser guantes de nitrilo, ¿no?, para hidrocarburos, ¿no?, cuando hay manipulación de este tipo, ¿no?, de componentes líquidos, ¿no? O en el otro caso, ¿no?, guantes de neopropeno, ¿no?, para ácidos y gases, ¿no?, también, ¿no? Importante, ¿no? Ingeniero, pero a mí me han dado un guantes de nylon. Bueno, puede ayudarte, pero también puede perjudicarte, ¿no? Cuando estos se incendian o entran en corrosión con los otros, eso inmediatamente, pues a veces el guante finalmente termina siendo un problema, ¿no? Pero, como os digo, eso va a depender de qué equipo, o qué, perdón, qué sustancia o qué material estás manipulando. La siguiente, por favor. Para la protección de los ojos, también, ¿no? Para esto van a haber distintos tipos de protección, como es el caso de los guantes ¿no?, de tipo Googles, ¿no? Estos de acá, estos Googles nos permiten, ¿no?, protegernos en manera inmediata, ¿no?, de los ojos. Obviamente tienen que estar pegados, ¿no?, al rostro, ¿no?, para que estos gases no ingresen por alguna parte, ¿no?,
de nuestra vista, ¿no? Porque no son los lentes que utilizamos normalmente en construcción, ¿no? ¿No? Que solamente evite que una partícula te choque, ¿no? Si en este caso no, tiene que ser hermético a la vista, ¿no? Imaginemos que estamos yendo a nadar, algo así, ¿no? Cuando estamos yendo a la piscina, ¿no? O a la playa, ¿no? Para que no nos ingrese líquido, ¿no? Una cosa de ese tipo tiene que ser, ¿no? Y recuerden que los productos químicos, básicamente en el tiempo va a ser lo más perjudiciales, van a ser los gases, ¿no? Capuchas de protección, ¿no? Vamos a tener también en este modelo, ¿no? Hay modelos de este tipo, ¿no? De acuerdo a la sustancia que tengamos, ¿no? O también hay otros que son de trajes, ¿no? Por protección completa, ¿no? Ya no solamente es la cara, sino también es el cuerpo, ¿no? Entonces todo esto nos va a ayudar, ¿no? La siguiente, por favor. Los equipos de protección, ¿no? Tienen que utilizarse, ¿no? Previamente establecidos, de acuerdo a los procedimientos o los instructivos, ¿no? Que se ha establecido para la manipulación de estos productos químicos, ¿no? En caso, ¿no? Por ejemplo, dice de tratarse de un producto nuevo, es importante consultar con su supervisor o el equipo de SOMA, ¿no? Sobre los EPPs requeridos, ¿no? Porque de repente los que se tienen no son los adecuados, se requieren otros, ¿no? Entonces es importante ahí también hacer de conocimiento, ¿no? Es importante asegurar, ¿no? Cubrir todas las posibilidades de contacto, incluso si algo podría salir mal, ¿no? Es importante revisar, ¿no? Las hojas de MSDS, ¿no? Para obtener mayor información de los EPPs requeridos, como les decía, ¿no? No puede ser ni más, ni puede ser de menos, ¿no? La siguiente, por favor. Los equipos de protección personal, ¿no? Es importante, ¿no? No utilizar los sentidos para identificar el producto, ¿no? O sea, ¿no? Como vemos ahí, prohibido, ¿no? O sea, oler, ¿no? El producto y decir, ah, no, este sí es ácido, no, este de aquí, este es otro tipo de material, ¿no? Dice, no devolver restos de reactivos al envase original, porque tú este producto ya entró en contacto con otro, ¿no? Que puede ser por un líquido, pueden ser por gases, ¿no? Y de retornarnos, pues se puede generar un mayor problema, ¿no? Esto ocurre muchas veces más en laboratorios, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Algunos mitos y realidades, ¿no? Que es importante considerar, ¿no? Es que nosotros tenemos a veces mucha experiencia y en nuestra empresa nunca ha pasado, ¿no? Otro mito es decir, este tipo de emergencia requiere de una rápida acción y no se puede dar el lujo de perder el tiempo en obtener información y apoyo, ¿no? Para eso pues ya se tiene que haber hecho simulacros, capacitaciones, ¿cierto? ¿No? Entonces no es que no requerimos, ¿no? Sí se requiere y va a ser muy importante pues estos temas, ¿no? Es imposible, ¿no? Manejar una emergencia de materiales peligrosos, dice, leyendo o repasando libros de consulta. En realidad nadie quisiera que a alguien le ocurra una emergencia de este tipo, ya que no sabemos la magnitud a la cual puede alcanzarse, ¿no? Y entonces lo que necesitamos es más bien es una acción inmediata, ¿no? Una rápida aplicación de neblina de agua a presión controlaría casi todas las emergencias, dicen. No necesariamente. Recuerden que el agua también tiene composición química, H2O. Entonces, este H2O puede ponerse o puede evolucionar, ¿no? O puede reaccionar con otro producto químico que está ahí, ¿no? Y finalmente puede terminar siendo perjudicial, ¿no? Por eso le decía, no siempre el agua va a ser una solución, ¿no? Para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Un traje de bombero, ¿no? Provee protección suficiente, ¿no? Para cualquier clase de emergencia con productos peligrosos, no necesariamente, va a depender, ¿no? Va a depender. ¿Cuál es la realidad? ¿A qué cosas sí nos enfrentamos? Dice con de que los más grandes incidentes se han producido pues en países industrializados, ¿cierto? ¿No? Nuestro país no es un país industrializado, por lo tanto a veces no tenemos estos grandes problemas que sí pueden haber, como el caso de México, como el caso de, por ejemplo, de Chernóbil, ¿no? Dice, ¿no?
Mantener una distancia segura y no hacer nada que no sepa es una acción responsable. No necesariamente, ¿no? O sea, no por mantener, o por irme, ¿no? Ya lo seguro es irme, ¿no? Ya vemos cómo se da, ¿no? No, tampoco es exponer nuestra vida, ¿no? Sino es saber qué hacer. Ahí el tema es eso, ¿no? Saber qué hacer, ¿no? En ese momento. Luego, dice, pues, ¿no? Existen miles de productos químicos y resulta imposible, ¿no? Memorizarlos. Libros, manuales de referencia nos van a ser la mejor opción para el control de las emergencias. Para eso nos ubicamos, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? A través de los colores, ¿no? Podemos resumir todo eso a través de los colores, a través de las imágenes, los pictogramas, ¿no? Entonces, con ello ya nosotros vamos a tener, ya, digamos, una noción mayor, ¿no? Sobre el tema, ¿no? El agua podría reaccionar violentamente en presencia de cierta clase de productos químicos, ¿no? Eso es una realidad. El traje de bombero está diseñado para resistir altas temperaturas y solo algunos productos químicos. Ojo, solo algunos productos químicos, no todos. La siguiente, por favor. No olviden ustedes, ¿no? Que toda sustancia que no se conozca debe considerarse como altamente peligrosa, ¿no? Cada día, como dicen, hay muchas, ¿no? Muchas clasificaciones. Pueden generarse pues otras más, ¿no? Pero estas es importante, ¿no? Que que nosotros ahí tengamos, ¿no? Claridad de que no solamente en este caso, ¿no? Decir que sí lo sabemos, sí lo conocemos, sí lo hemos visto, ¿no? Sino tenemos que ver cómo estos van a reaccionar. Bueno, la siguiente, por favor. Con ello creo que hemos culminado este segundo módulo, ¿no? Dándoles un poco más, ¿no? De conocimiento respecto al manejo, ¿no? Y las sustancias, ¿no? De materiales peligrosos, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Con ustedes que han podido escucharme y también para el Grupo Educativo Capacítate Perú. Ahora pasamos a la segunda etapa de las consultas. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas. La primera consulta que nos dejan es, ¿cómo se identifican los materiales peligrosos? Ah, perfecto. ¿Cómo identificamos? Obviamente, para eso vamos a identificar a través de las hojas MCDS, a través de los pictogramas, ¿no? Que puedan ver, ¿no? O de los almacenes, a través, pues, ¿no? De sus etiquetados, ¿no? Esa va a ser la primera forma de cómo nosotros vamos a identificarlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es la siguiente. ¿Cómo se puede conseguir el libro naranja como última actualización? Bueno, la última actualización está en internet, ¿no? Fácilmente en estos momentos, ¿no? Conseguirlos, y antes era un poco difícil, pero ya está publicado y está también, ahí pueden encontrar en la versión español o también en la versión inglés, ¿no? En cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes, los que han realizado el pago con anticipación, que sus materiales de la segunda clase ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La tercera consulta que nos dejan es, ¿cómo debe ser el manejo correcto de los materiales peligrosos? Bien, el manejo correcto, en resumen, ¿no? Porque obviamente todo esto es un tema, una clase, ¿no? Tiene que verse, pues, en función, primero, en la identificación, ¿no? De estos materiales. Segundo, en el proceso, ¿no? De
de la revisión de las hojas MSDS, ¿no? Además, también el tema de cómo hacer el almacenamiento, el carguío, descarguío, el transporte y la manipulación, ¿no? O sea, para esto tiene que haber, pues, que para cada uno de estos aspectos, tiene que haber, pues, un proceso de capacitación, ¿no? Y esto va a permitir, pues, un manejo correcto de estos materiales peligrosos, ¿no? Y con ello, pues, ustedes tienen que hacerlo a través, pues, siempre de estas matrices de compatibilidad o revisando la matriz de compatibilidad que ustedes puedan tener, ¿no? Para que no haya ningún tipo de incidente mayor al respecto, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que si están interesados en obtener la certificación y los materiales del curso, les estoy dejando el número de mi compañero en el chat para que pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta es: ¿qué ley y reglamento regular el manejo en los residuos peligrosos? A ver, en nuestro país tenemos distintos tipos de normas, ¿no? Por ejemplo, para el tema de lo que es almacenamiento, tenemos una ley, ¿no? Por ejemplo, parece el caso de transporte, también tenemos una normativa, ¿no? Si no mal recuerdo, es una resolución ministerial, ¿no? Que donde te determinan, ¿no? Cuáles van a ser las características, ¿no? Y las aprobaciones que debes de tener para estos procesos, ¿no? Y hay otro también que es para productos químicos, ¿no? Entonces, por eso que de acuerdo al sector a donde tú te encuentras, ¿no? Tienes que ir estableciendo este tema de las normativas, ¿no? Para eso entidades como el MTC o CIENERMI, ¿no? Son los que te van a determinar estos aspectos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación que nos ha brindado el día de hoy y también agradecer a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Les estoy dejando nuestra lista de los cursos que tenemos disponibles para este mes y los próximos meses. Y también recordarles que este curso es la segunda clase. La tercera clase inicia la próxima semana en el mismo horario, así que estar atentos a sus correos electrónicos y a sus WhatsApp, ya que por ese medio se estará enviando el acceso a la tercera clase. Y también a los que han realizado el pago, se estará enviando el certificado a sus correos ese mismo día. Así que eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas tardes. Muchas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar.
En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.